Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de su podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy vamos a hablar de el cerebro y las adicciones. Esas adicciones, así, todo lo que se pueden imaginar respecto a adicciones, desde lo más básico hasta eso que realmente es un problema de salud y es un problema serio. Pero Aldo, a ver, cuéntanos primero, antes de presentar a nuestra invitada de honor para el día de hoy, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro perfectamente intrigado por el tema porque es algo que creo se suele tener ciertos tabús o censura al tema, entonces me agrada poder tocar el tema el día de hoy. Y sobre todo de la mano de una experta. ¿Quién es ella? Pues el día de hoy nos acompaña la doctora en Ciencias Biomédicas, Mónica Ureña Guerrero, quien actualmente es directora del Instituto de Neurobiología del CUCBA, que es parte de nuestra red universitaria, y quien ganó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco en 2008. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Tardes, noches, buenos días, dijiste. A la hora que nos escuchen. A la hora que nos escuchen. Que tengan un muy buen día y que disfruten de esta conversación. Mónica, pues un gusto y justamente como lo comentabas, Liz, pues el día de hoy vamos a hablar de las adicciones y respecto al cerebro, pero bueno, para contextualizar esto, voy a decir esta definición que viene muy exacta, ¿no? Porque a lo mejor yo le meto palabras de más, palabras de menos, así que mejor, como es un tema delicado, pues decirlo como vamos es, ¿no? a definirlo como es. Así es, que vendría siendo que las adicciones son una alteración mental frecuente que provocan cambios en los circuitos cerebral. No, amigo, Algo está pasando ahí, casi. ¿eh? Me faltó ahí cafecito, algo por ahí. Me faltó tu cafecito. Ojo. Me faltó tu cafecito, por los que se afecta el cuerpo, la conducta y las relaciones interpersonales. Tenemos, entre otras cosas, que ahorita vamos a estar observando, pero vamos bueno, a platicar. Antes de ya teniendo este contexto formal, ¿qué te parece si lo vemos de una manera informal con un ejemplo, con una dinámica? ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Y pues bueno, Mónica, te proponemos la siguiente dinámica. Vamos a empezar sanos antes de hablar como de lo escabroso de todo esto, ¿no? Sí. De lo verdaderamente difícil. Te vamos a dar como que 4 cosas así al aire. Cuatro. Y nos encantaría que nos apoyes como a rankearlos respecto a neurológicamente o físicamente, ¿qué se puede volver más adictivo en esto que vamos a rankear? Comenzamos con alcohol, tabaco, cafeína y, por ejemplo, esto que se vuelve a veces un problema respecto a hacer ejercicio, cualquiera de sus derivaciones. La típica de ir al gym, ¿no? Ajá, ir al gym, Okay. no sé, practicar algo, pero en exceso. Si tratamos de rankearlo y de acuerdo a las evidencias, pues pensaríamos que posiblemente estaría primero el tabaco, Okay. el alcohol, la cafeína y el ejercicio. ¿Lo dejamos al Casi. final o fue rankeado de último a primero? Fue rankeado de primero a último. El más Ok. ameno. Sí, dejamos, dejamos Hay al final allá al Hay que gimnasio. pensar, bueno, ustedes están tratando de rankear las adicciones desde la sustancia que podría inducir la adicción, pero realmente existe patrones conductuales dirigidos por nuestro cerebro que generan precisamente eso, conductas adictivas, ¿sí? Y bueno, esas sustancias que ustedes mencionaron no son precisamente tampoco las más adictivas si ya hablamos de moléculas y de la farmacología, ¿no? Entonces, en principio, una sustancia como estas que mencionamos, el alcohol, la cafeína o el tabaco, tal vez no sean tan adictivas, Ok. ¿no? Diríamos que son las menos adictivas. Bueno, Ok. ya que lo comentas y que estamos con los rankings, ¿por qué no nos dices el top 3 de las más adictivas, así según tus Pues conocimientos? justamente estábamos comentando, esta semana hemos tenido muchas actividades y charlas sobre adicciones porque es parte del programa de Semana del Cerebro CUCBA 2023, ¿sí? Y justamente estábamos hablando sobre el fentanilo, ¿no? Que es un opioide sintético y que está ahorita descrito como uno de los más adictivos. Sí, esto es porque es una sustancia pues, que llega fácil a nuestro cerebro y además produce rápidamente una respuesta a nivel de moléculas. ¿Sí? Dentro de nuestras células, a nivel de las membranas, tenemos receptores y estos
se modifican rápidamente con la presencia de fentanilo. Y entonces, pues hay una serie de señales al interior de nuestras células, particularmente las neuronales, que hacen que cada vez necesites dosis más altas de fentanilo, ¿no? Y de esa manera se genera una conducta adictiva. Ok, entonces sería una de las más adictivas. Yo creo que en la actualidad sí. Los opioides en general están rankeados como dentro de las sustancias más adictivas. Ok. Si hablamos de las sustancias. Pensando en que el público a lo mejor no está del todo familiarizado, ¿cómo podríamos definir a los opioides? ¿O como qué clasificamos a los opioides? Bueno, son sustancias con diferentes comportamientos, dependiendo de si es natural o es sintético. Pero ¿cómo qué podría parecerse? Podría parecerse a un lípido, es un alcaloide, tienen diferentes grupos funcionales, son moléculas más o menos complejas, pero la mayoría tienen la característica de que pasan una barrera que normalmente separa el cerebro de muchas sustancias y trata de protegerlo y que se llama barrera hematoencefálica. ¿Sí? Los opioides llegan directito a nuestro cerebro y rápidamente ejercen su efecto. Tienen diferentes receptores que, por cierto, se definen con letras del alfabeto griego, ¿no? Los más conocidos son los receptores Mu a los opioides, ¿sí? Y bueno, el fentanilo, como otros opioides, se usa como una terapia habitual para el manejo del dolor. Wow. ¿Sí? Ok. Estoy impresionado, la verdad. Pero es un súper dolor, ¿no? O sea, entonces te dan este tipo de terapia cuando realmente es un dolor que pues ya termina no inimaginable, ¿no? Como en el caso precisamente de la gente que tiene cáncer terminal, está aprobada este tipo de terapia. Bueno, pero ya no se está hablando de una adicción, ¿no? Sí, o sea, es una necesidad. Es vaya. una necesidad, pero también en el paciente pues se Sí, genera una adicción, pero entre vivir ya un cuadro de cáncer y estar desahuciados y estar aparte sufriendo ese dolor, pues no tendría caso, ¿no? Aunque desarrollaran una adicción, pues es mejor mantener la calidad de vida siendo enfermos terminales, ¿no? Sin que sufran más de lo que ya están sufriendo. Ok, entonces podríamos decir que lo que nos genera adicción normalmente siempre es la interacción de estas sustancias varias con nuestro cerebro, o sea, con distintos receptores, etc. Ok. Cuando hablamos de sustancias, pero el deporte no es una sustancia, ¿no? Justo esa era mi siguiente pregunta. Ajá. Y entonces, ¿cómo entran estos? No, o sea, ¿hay adicciones buenas? Volvemos a lo mismo, hay conductas adictivas. Ok. ¿Sí? Y hay cerebros que por su forma que se desarrollaron, maduraron, sus experiencias que han vivido, desarrollan más fácil esas conductas adictivas, ¿no? Entonces, es común, podemos decirlo así, que alguien que ya sufre de cuadros de ansiedad, que es un poquito obsesivo o compulsivo incluso, podría caer más fácil en una conducta adictiva. Ok, y por ejemplo, ¿cómo podríamos identificar o qué se define como una conducta adictiva? O un ejemplo, sí sería esto del ya deporte. Cuando empieza a ser como una adicción, por así decir. O sea, ¿cómo lo podríamos asimilar dentro del día a día? Okay. Sí. Bueno, una conducta adictiva es una experiencia, tiene que haber una experiencia que induzca esa conducta adictiva. ¿Sí? Y normalmente lo asociamos a que nuestro cerebro siente cierta felicidad ante lo que va a inducir la conducta adictiva. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de gente que es adicta a los deportes extremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esas personas? ¿Por qué quieren vivir eso continuamente? Porque su cerebro se acostumbra a los niveles elevados de adrenalina. Ok. Que se liberan ante esa emoción fuertísima de aventarse, no sé, de 100 metros de altura con un paracaídas que a lo mejor no abre y correr ese riesgo, ¿no? Entonces, las conductas adictivas están regidas por nuestro cerebro y por los cambios en las sustancias químicas que nuestro cerebro usa normalmente para funcionar. Entonces, si hablamos de opioides o de, no sé, la nicotina o posiblemente lo que decíamos de la adrenalina, son sustancias químicas que están en nuestro cerebro. ¿Sí? Nosotros tenemos moléculas parecidas a los opioides que funcionan como neurotransmisores y les llamamos así opioides endógenos. Nuestras células lo producen, nuestras células lo usan, ahí están.
Pero si consumimos un opioide que no necesariamente es el que nuestro cerebro produce, pues entonces empieza a actuar como el impostor, ¿no? Ok. Y puede empezar a producir otras respuestas. Ok, y bueno, así viéndolo cotidianamente, ¿qué es lo que prácticamente causa estas adicciones? Porque bueno, se tiene entendido que cuando eres joven, pues estás más expuesto, así es, o expuesta en su caso, de pues generar este tipo de adicciones. Entonces, ¿cuáles son esas causas principales al día con día que nos enfrentamos como para desarrollar una adicción? Pues las causas son muchas. O sea, hay estudios incluso que dicen que hay genes específicos que se asocian con las adicciones, Ok. ¿no? Ya vienen así de fábrica, ¿no? Ajá. Sí. No fue tu culpa. Esos pasó. genes habitualmente están relacionados con, otra vez, esos receptores para algunas sustancias, ¿no? Ujú. También está la forma en que se desarrolló el sistema nervioso, incluso durante la gestación, cómo fueron madurando los circuitos neuronales, qué conexiones se establecieron, también. Y evidentemente hay una influencia social. Ujú. ¿Sí? Pues sí, tu Entonces, contexto, el definitivamente. contexto en el que alguien crece, si fueron violentados, si están en situaciones de riesgo que se definen en general para las adicciones, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, los inhalables o inhalantes, que también se le llaman, pues también son considerados drogas de abuso y Ok. también producen adicción y son muy fáciles de adquirir por niños que normalmente viven en la calle. Sí, o sea que Wow. ni siquiera, a lo mejor ni siquiera son conscientes de lo sí que hay hacen. como muchos factores que podrían contribuir a una adicción. De manera general podemos decir eso. Los genéticos y moleculares y farmacológicos, evidentemente, la forma en que están nuestros circuitos, el desarrollo del sistema nervioso y las condiciones sociales a las que se enfrenta cada quien. Sin que asumamos como tal este prejuicio de que porque están en la calle van a ser adictos Ujú. o porque están en la pobreza van a ser adictos, porque realmente no existe esa relación. Pero evidentemente es una situación que los pone en más riesgo, ¿no? Ok, volvemos a lo mismo Ujú. por su contexto, ¿no? Por el contexto, sí. Ok. Están más propensos a ellos. Viven situaciones mucho más difíciles. Por ejemplo, con los inhalables, pues la gente pierde la conciencia. Ujú. Pierde la conciencia de lo que disfruta, pero evidentemente en el caso de ellos pierden la conciencia de lo que están sufriendo, ¿no? Definitivamente Vivir es en la como calle sin comida, sin papás, sin zapatos, sin ropa, etcétera, pues no es una situación fácil de enfrentar. no sé si esta pregunta tiene que ver, pero la recordé en este momento, que justamente ya se cataloga como crisis humanitaria en diferentes países la cantidad de personas sin hogar, pero que ya no viven en su realidad, vaya, que quizás el abuso o la adicción a ciertas sustancias les ha enajenado de su realidad y que inclusive donde yo lo leí, literalmente la palabra que utilizaban era casi como si fueran zombies, ¿no? Porque Ujú. ya tienen cierta adicción muy dentro y pues ya viven en condición de calle y ya se llegó como a concluir que es una crisis humanitaria. ¿Qué tanto tiene que ver esto? O Claro, el aumento de las personas que viven en condición de calle es significativo en todos los países, de primer mundo, de economías emergentes e incluso de los países que se consideran subdesarrollados, ok. ¿no? Es un problema. Estados Unidos tiene un problema ahorita gravísimo, sobre todo en ciertos estados, generalmente asociados al sur, los más cercanos a nosotros, Ok. tienen un ¿Por qué problema, será? tienen un problema muy grave, ¿no? California tiene un problema grave, Miami tiene un problema grave y cada vez es más común transitar por sus calles y ver gente en situación de calle. Y la verdad es que si nosotros pensamos un poquito, aquí en Guadalajara también ha aumentado la cantidad de personas que viven en situación de calle. Digo, yo soy de Guadalajara toda mi vida, he vivido aquí Ujú. y de repente me sorprendo que voy al centro de la ciudad y en la zona más turística de Guadalajara, ¿no? Donde está la Rotonda de los Hombres Ilustres, en la Plaza de Armas, la Plaza de los Laureles, siempre encuentras personas en situación de calle. Los portales se llenan, o sea, si te toca estar por ahí después de las 10 de la noche, empiezas a ver toda la gente que está Ok. durmiendo ahí. Volviendo a correlacionar ese tema con las adicciones, ¿realmente hay individualmente qué podemos hacer? O sea, ¿hay algo que podemos hacer para que no se siga sumando este
número de situaciones o realmente no está como en las manos nosotros y es ya nada más de esas personas, vaya, que se encuentran ya en esa situación? Bueno, pues yo creo que todos podemos hacer algo para disminuir esas situaciones, ¿no? Ujú. Generalmente yo pensaría que lo que más podemos hacer es informar a las personas que sepan de todos estos problemas, de todas estas situaciones, que se vuelvan conscientes y bueno, todos tendremos diferentes posibilidades de contribuir, ya sea solamente informando, a lo mejor formando, evidentemente, los que somos papás o entre los miembros de nuestra familia, compartir toda esta información y experiencias. Y ya si somos un poquito más activistas, pues participar en otro tipo de acciones, ¿no? En diferentes asociaciones que ayudan a todas estas personas, en tratar de que en lugar de que les demos dinero, darles agua, darles comida, darles ropa, ¿no? Ayudarlos a veces incluso a terminar de cruzar la calle para que no sean atropellados, ¿no? Entonces hay muchas formas, pienso yo, en las que podríamos apoyar. Ok. Ujú. Y, por ejemplo, ¿de qué forma se rehabilita un cerebro que ya desarrolló adicción? Por ejemplo, con estas drogas que literalmente afectan dentro de los neurotransmisores. Bueno, la forma en que se rehabilitan implica muchas cosas. Evidentemente, dependiendo del tipo de droga, el tiempo que la persona estuvo aficionada, le vamos a llamar así, para no repetir la palabra, aficionada a las sustancias de abuso, pues depende del daño que va a tener en su cerebro, ¿no? El gran problema es que a lo mejor hay una situación que los hace probar la sustancia por primera vez. Como el detonante. Es el detonante y después sustancias como la cocaína, la heroína, el mismo fentanilo van potencializando la adicción, porque Ok. entonces ya la adicción se vuelve farmacológica. Ya no fue nomás la situación social que los hizo exponerse por primera vez a una sustancia, Ok. ¿no? Entonces se empieza a volver farmacológica, realmente las personas lo necesitan y van a sufrir cuadros de ansiedad muy severos si les queremos retirar las sustancias así en De este la nada, Sí, o momento. ¿no? sea, ya Cortarlo. deja De la de ser nada. este prejuicio de, ay, pues que ya no lo hagan, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente, si es una adicción a sustancias, necesitamos llevar un esquema de adecuación otra vez farmacológica, que normalmente, dependiendo de la droga, pero se va logrando, pues disminuyendo poco a poco las dosis, Ok. ¿sí? Y bueno, en algunos casos muy graves, pues se utilizarán otros fármacos para contrarrestar la dependencia, ¿no? Como podría ser la naloxona o algunas otras sustancias que contraponen. Pero lo que evidentemente es muy necesario, aparte de las estrategias farmacológicas, es realmente un apoyo psicológico, Ok. ¿no? Es como este acompañamiento que Sí, debería un existir. acompañamiento realmente especializado y pues evidentemente el apoyo por parte de la familia y los seres queridos que le den más fuerza o motiven a esa persona a realmente recuperarse. Ok. Bueno, ¿Sí? y eso lo estamos viendo desde una parte ya después, ¿no? Ujú. De ya cuando se tiene la adicción, ya cuando se quiere recuperar. Ya cuando Pero sucedió. exactamente, pero ¿qué pasa antes? O sea, en el sentido de ¿en cuánto tiempo se llega a desarrollar una adicción o ya la podemos considerar adicción? Estábamos hablando, por ejemplo, tú ingieres algún tipo de droga, ¿ya en ese momento te volviste adicto o tiene que ser 2, 3 veces, 5 veces o cierto tiempo? O depende de Ajá, la droga. Exactamente. Yo más bien creo que depende del cerebro. Ok. Ok. Depende de la persona y sus características, ¿no? A nivel orgánico y a nivel psicológico. ¿Cuál es su experiencia previa? Ujú. No sé, toda su experiencia social va a ser determinante también en decir si se vuelve adicto o no. Lo que sí es que hay como mejor descritas cuáles serían las señales de alarma. Ok. Si tú ves que es una persona que tiene muchas actividades, va a la escuela, tiene muchos amigos, va a jugar todos los días, no sé, tenis o básquetbol o nada, tú ya sabes cuál es su patrón normal de Ok. conductas y actividades. Si tú empiezas a ver que la persona está cambiando Esas ese conductas que ya ritmo tenía. de actividades, hay que ver por qué, Sí. ¿no? Y si lo empiezas a ver que siempre está encerrado, escondido, que empieza a alejarse de la familia, ¿no? En el caso de los más jóvenes, que empieza a disminuir a lo mejor su rendimiento escolar, Ujú. pues esas son señales de alarma.
Pero Ok, todavía no es ¿no? adicto en ese momento. O sea, y está en el quizás todavía proceso, sea ¿no? más sencillo rehabilitar. Posiblemente esté en el proceso, Ok. ¿no? Pero si lo dejamos, pues entonces va a empezar a hacer más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezan no solamente a esconderse, sino a llevarse dinero de la casa, porque las drogas cuestan y las tienen que pagar, Sí, de algún ¿no? sitio tiene que Ujú. salir. Sí, entonces esas son como las conductas de alerta clásicas. Empiezan a dejar de comer bien también, tienen problemas para dormir, y empiezan a tener muchos problemas con seguir las reglas habituales de una casa. Ok. Digo, pensando en gente joven, adolescente, que se le dice tienes que llegar a las 12 y pues no llegan, ¿no? Y ya fue. Y ya fue. Y el Entonces, castigo. esas son conductas de alerta para los Ok. padres de familia en el caso de los adolescentes, ¿no? En el caso ya de un adulto, pues una conducta de alerta y para los compañeros del trabajo, pues sería que de pronto empieza a dejar de ir a trabajar. Así, sin Así de motivo la nada. aparente, Sin ¿no? un motivo Ok. aparente y sin siquiera preocuparse por tratar de Sí, justificarlo. pues cambian sus conductas, vaya, lo que normalmente Sí. estaba acostumbrado. Ok. Sí. Yo aquí tengo una pregunta, no sé si me la permitas hacer, Liz. Claro, amigo, adelante, Tengo adelante. una duda medio chistosa. ¿Hay adicciones que pueden provocar otras adicciones? O sea, que desencadenen adicciones así. No sé, se me ocurre, por ejemplo, vas al gimnasio y Ujú. empiezas a consumir proteína, pero de manera excesiva. Se te genera una adicción, digamos, es un ejemplo. Tienes la adicción ya de ir al gimnasio así más de lo que deberías y de la nada a consumir más proteína de la que deberías. Ujú. Pues Pues sí hay una existe esa como compulsión, cadena. ¿no? Es Ok. como este cuadro que le llaman de vigorexia, ¿no? De estar Ujú. haciendo demasiado ejercicio y quererte ver demasiado bien. Seguramente son personas que ya tienen otras conductas de mucha ansiedad o que fácilmente tienen compulsiones, Ok, ¿no? y solamente es como eso lo que tienen más cercano para desarrollar la Sí, adicción. para desarrollar la adicción. Pero bueno, pues podemos decir que hay incluso adicciones a los juegos, ¿no? Lo que conocemos como Claro. ludopatía. Ok, me acabo de Sí, enterar sí, sí. Y ese los término, videojuegos yo no lo peor, sabía. ¿no? Y los videojuegos peor, ¿no? Ok. ¿No? Y, Que sí. justo fueron temas que, les digo, toda esta semana hemos tenido charlas y todos estos temas han sido tratados más exhaustivamente. Tengo una pregunta como para definirlo, porque en Ujú. realidad creo que a veces no sé, francamente, si son lo mismo o si siempre los vemos a veces como lo mismo. Este tema de las adicciones que pueden ser una adicción psicológica o una adicción ya tal cual, digámoslo, física o por fármacos o algo químico, ¿cuál sería la diferencia? ¿Realmente existe o Yo creo que no? podemos hablar claramente de conductas adictivas Ok, y podemos hablar de lo que es farmacodependencia, ujú, ¿no? Que ya es la adicción a ciertas sustancias de abuso. ok, Entonces, todo lo que no esté asociado al consumo de una sustancia entra como una conducta adictiva. Y cuando empezamos a abusar de cierta sustancia, pues primero tuvimos la conducta adictiva y la manera de resolver esa conducta adictiva fue es con una sustancia. consumiendo una sustancia. Y aquí también otra cuestión que también se ha tratado en esta semana y se seguirá tratando la próxima semana, es que incluso hay personas que se vuelven adictas a ciertos medicamentos, ¿no? Sí. Al consumo de vitaminas. Hay gente que se Sí. vuelve adicta al consumo de vitaminas sin que las necesite y sin que realmente su cuerpo las Esté teniendo aproveche, alguna ¿no? diferencia. O Ujú. volvemos al caso de gente que consume demasiadas proteínas y que realmente, si son demasiadas, pues puede llegar a tener un problema orgánico Sí. porque su riñón Va a llegar no el punto donde alcanza a ya no puede filtrar toda la procesar todo. proteína. Entonces sí pueden llegar a tener otros problemas a causa de ese abuso. Pero hay una conducta de abuso, justamente, ¿no? Ok, y por ejemplo, Ujú. solo como para poder aterrizarlo un poco quizás al día a día, hablábamos tratando de separarlas, ¿la ludopatía sería entonces una conducta? ¿O en qué momento se volvería una adicción? Es una conducta adictiva. Ok, Ujú. ya. Sí, es una Precisa, conducta ¿eh? adictiva porque, o sea, la gente, por eso se llama ludopatía, o sea, es una patología asociada Ok. a la diversión, ¿no? Pero fíjate que, pues yo veo, bueno, yo ya tengo varios años más que ustedes, tengo muchos años dando clases, siendo profesora dentro de la Universidad de Guadalajara, y yo me doy cuenta que, sobre todo en los últimos 15 años, Ujú. los alumnos siempre lo que piden es que las clases sean divertidas. Y todo tiene que ser divertido, ¿no?
Y justamente en una charla de esta semana, un neurocientífico nos decía, es que así la gente no aprende. No estoy tan segura de eso, pero hizo el Mito, comentario. realidad. Ella Sí, mito, pero descubrámoslo. hizo el comentario que muchas veces, justamente cuando nos aburrimos, es cuando aprendemos, ¿no? Ok. A mí me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante. No, y créeme que nos quedamos así Sí, como tú ajá. te quedaste, así de... Y habría que Ok. ver, ¿Será verdad? y habría que ver si es mito o realidad, ¿no? Yo creo que en realidad a lo mejor tenemos que estar jugando en ese balance, pero definitivamente va a haber cosas que nos aburren porque no se nos facilitan, porque Sí, o sea, no no todo nos es son para todos. atractivas, Sí, ¿no? sí, claro. Pero posiblemente sí, si te aburres, al final lo tienes que aprender porque tienes que pasar un examen y te tienes que poner a estudiar tú solo. Y muchas veces las actividades autodidactas son las que te llevan a aprender, ¿no? Sí. Acá entre los maestros todos sabemos que muchas cosas las terminamos aprendiendo justamente cuando nos toca dar clase. Ok. Lo que no wow. entendieron toda la carrera y de que, pues ya que tocó explicarlo. Qué interesante. Me da risa cómo Mónica sin querer nos dijo lo que sigue, ¿sabes? O sea, sin darse cuenta ya dio Se un adentró a spoiler. nuestra parte favorita del Así episodio. es. Así que cuéntanos, por favor, porque ya estoy viendo así de ¿qué Entrando en dije? ¿Por contexto. qué? Pues ¿Qué bueno, pasa ahora? una de nuestras secciones favoritas es Esto es Mito, o realidad. es muy sencilla, realmente, pues como suena, ¿no? Solo se puede responder mito o realidad a una serie de frases que vamos a decir y ya sin contexto. Eso es lo difícil, porque a veces son cosas muy sencillas o a veces son cosas muy triviales y no se vale dar contexto. Y Ok. tampoco dar así como que un depende. No, es mito o Sí, es que realidad. hemos recibido cada respuesta así de depende o así. Es como, Igual esto no es verdad absoluta, o sea, quizás sea percepción y a lo mejor el día de mañana dices, ay, no, la verdad es que ahora creo que era todo lo contrario y no hay ningún problema. No, y ni tanto. Pero Nos ha acuérdense pasado que a que- los 5 sí, sí, minutos sí. ya es de no, era la otra. A lo mejor el planteamiento está mal, ¿no? Mito Ah. o realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no existe, ¿no? Todo es relativo. A ver, ¿quién escribió esto? A ver, ¿saben qué? Acabamos de cancelar la sección. Gracias. Ya la sección se cancela, vamos a pasar a... Sí, bueno, pues ya ¿cómo nos le vamos, llamaríamos? Mito leyenda, ¿no? Le ponemos Ya ya, no sé. Sí. Ok. O sea, ¿Crees o no crees? Fíjate, nosotros como neurobiólogos siempre decimos que pues no existen las verdades absolutas. Ujú. Todo es relativo. Los ¿no? científicos también asumimos que no existen las verdades absolutas. ¿Por qué? Porque todo es cuestión de quién está interpretando esa realidad, Definitivamente. ¿no? Bueno, Pero bueno, vamos a intentar jugar. Adaptándonos un Esto poquito me a llevó la muy dinámica. filosófico, sí. Así de, no, pues se cancela por este episodio la dinámica. Ahora no vamos a hacerla. Adelante, amigo, adelante. Claro, comienza. claro. Bueno, entonces va a ser mito o realidad. Mito, realidad. Sí, sí, Ok. sí. Ya hasta me cuesta decirlo, Ya, no ya puede no ser sé si posible. es así. Yo no sé, los neurocientíficos luego son bien quejumbrosos. Si Ok. hablan para quejarse, Bueno, yo no sé. bueno, entonces vamos con la primera que dice, las sustancias o comportamientos adictivos producen cambios en las vías de Neuronales. plano traigo mucha dislexia, Sí, desde no, el y inicio, qué andas, bárbaro. ¿Quién sabe cómo? No. Neuronales, se pudo. Sí. Del cerebro encargadas del aprendizaje. ¿Mito o realidad? Realidad. Ok. Excelente. Tuve mi miedo, no te voy a mentir, de que todas fueran a ser mito porque no existe la realidad. Pero Sí, no, ya sé se que adaptó ese era bien. el argumento. Me gusta. Es que es un argumento muy largo. Las personas que desarrollan adicciones son débiles emocionalmente. Mito. Ok, costó responderla. Ya veía el depende venir. Así es. La siguiente. ¿Se puede ser adicto a convivir o relacionarnos con una persona? Realidad. Ok, oye, ese es potente. Sí hay codependencia. Ok. Ese contexto. Ya sé. Perdón. Adelante. No pasa nada. Liz. Dice, los cuerpos de las mujeres soportan un menor consumo de alcohol y otras drogas respecto a los hombres. Mito. Ok. La siguiente. La mayoría de las drogas tienen efectos afrodisíacos positivos. Afrodisíacos. Sí, Mito. suena como muy bonito y feo, así como muy... No contexto. Las y los jóvenes de hoy, generación Z, están normalizando las adicciones. Generación Z. Ay, no, ya se pensó mucho. Me huele a historia de Instagram Realidad. para estudiar.
Realidad. ¿Realidad? Excelente, pues yo creo que sí, la verdad esto mereció una historia de Instagram al final, así que no olviden ir a buscarla por favor porque va a existir el contexto de Así esta es. última respuesta. En Háblame de Ciencia UDG en Instagram, claro Exacto, que sí. ahí estará la historia cuando salga el podcast al aire. Y pues bueno, Bueno, pues ya llegó el momento que a nadie le gusta. ¿Cuál es ese momento, Aldo? no, todavía Bueno, no llega ese antes no, momento. sí, Hay un momento vamos- todavía de luz, o sea, literalmente está aquí dando luz, La pero luz, la luz. en este momento de las recomendaciones. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Una película Un libro, y si quieres. un artista. Échale un Muy bien, artista. muy bien. Sí. ¿Te parece? Sí. Ok. O sea, lo acabamos ¿Un de- libro? Libro, película y Y artista, artista. por favor. Libro, película y artista. A ver. Puede ser del tema o de gusto personal. Qué Oh. conectados. Artista. Robin Williams, Ok. que tiene bastantes películas interesantes, Muy interesantes. muy interesantes, algunas asociadas incluso con el cerebro, ¿no? Totalmente. Libro, Ujú. Despertares, Ok. que él hizo también la película, pero está el libro para leerlo, que es todavía Excelente. más interesante. Y Película. O serie. pues ahí está, Despertares también. Ah, El libro y la película. 2 por 1, ¿eh? Ajá, sí, de por si te da flojera ver una, ves la otra, o por si quieres ver las dos, pues adelante. Se complementa, Adelante. se complementa. Así ¿no? es. Muy bien. Y por redes sociales también nos Ajá, falta. ¿dónde podemos ¿Dónde podemos? encontrarte? Bueno, en redes sociales, voy a aprovechar un momentito para hacer Claro. una aclaración. Adelante. Dijeron hace un momento que yo era directora del Instituto de Neurobiología. Ya no soy directora del Instituto de Neurobiología. Apúntele Ese bien. cargo lo ocupa la doctora Silvia López, Muy Ok. bien. compañeras investigadoras, ambas del mismo instituto y del mismo departamento, que es el Departamento de Ujú. Biología Celular y Molecular, y organizadoras de la Semana del Cerebro, que es justamente lo que nos trajo aquí. Excelente. ¿Verdad? Entonces, esta Semana del Cerebro CUCBA, pues tiene un muro en Facebook que se llama así, Semana del Cerebro CUCBA, con mayúsculas, en donde los invitamos a que revisen todos los contenidos de las charlas de esta semana. A partir de la pandemia, pues nos tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías. Todos. Y entonces, todas y todes. todas las charlas, ya sea presenciales o virtuales, quedan ahí. Entonces, si realmente quieren aprender un poco o un mucho más acerca de las adicciones, de si el tabaco realmente produce adicción, el alcohol, el trabajo, incluso, o los juegos o el internet, pues ahí está. Ya tenemos ahorita cargadas alrededor de 16 charlas Excelente. de toda esta semana de trabajo y pues los invitamos porque sigue toda la siguiente semana, ¿no? Siempre nos excedemos, a lo mejor somos adictos al exceso, Ok. porque se supone que el evento es Semana del Cerebro, que es un evento internacional, que siempre se realiza en la segunda semana de marzo, pero nosotros siempre nos pasamos de una semana, Ok. ¿sí? Ya hemos llegado hasta hacer un mes y medio de actividades. Del cerebro, excelente. Sí, entonces, pues los invitamos a que visiten el muro de Facebook de Semana del Cerebro CUCBA Muy y bien. ahí van a encontrar contenidos muy interesantes sobre este tema de las adicciones desde las neurociencias y de otros más. Ahora sí Muy que este es bien, como excelente. el podcast piloto y ya de ahí te vas pasando a Ajá, las ya de otras ahí cositas que llegas vienen por a ahí, ¿no? más. Ay, para que te contextualices, ¿no? Exacto. Así es. Me invitaron a este podcast y no sabía exactamente cuál era, pero les voy a decir una cosa. Cuando yo vi la promoción del podcast, dije, ¿y cuándo me van a invitar a mí? Pues ¿Y ya me cuándo me invitaron. toca a mí? Excelente. Ya me bienvenida. invitaron. Y aquí estamos. Sí, perfecto. Así que muchas gracias. No, No, al contrario. Fueron bonitas palabras y lo peor es que ya llegamos al final. ¿Por Ya qué? sé, esto lo debimos haber platicado al Sí, inicio. ya con sé. Marianes. Qué tristeza. Pero pues bueno, antes de retirarnos, Liz, por favor, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros en redes sociales? Pues recuerden siempre que a nosotros, primero que nada, nos encuentran cada martes con un episodio nuevo y después de eso acuérdense que pues los invitamos y las invitamos a seguirnos en el Instagram de Háblame de Ciencia UDG, en el cual pues van a poder estar viendo todo el contenido de cómo grabamos los episodios, hay uno que otro blooper y sobre todo estas historias en las que hablamos un poquito respecto a la aclaración de estos mitos o realidad en los que quedan como muy al aire o todavía con un poco de duda o contexto que conocer. Y pues bueno, cada martes nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube y Deezer. Bien. Y pues ahora sí que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Esto fue, pues, la verdad es que muy, muy nutritivo. Me enteré de muchas cosas Una y fue gran muy plática, la interesante verdad. como conocer Pues, este otro lado científico. Sí, ¿verdad? Pues muchísimas de nada. Y a mí me encuentran todos los días en el Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA. Excelente, pues por ahí estaremos molestando en caso de cualquier otra Así duda o es. aclaración. Y pues algo Con más. mucho Aldo? gusto. No, pues quedaron dudas por ahí, pero pues ya sabemos a dónde acudir sin problema. Y pues nada, Liz, Mónica, muchísimas gracias y pues nos vemos en un próximo episodio de Háblame de Ciencia. Gracias, hasta Nos luego. Hasta luego. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.